momentico. A ver, te va a aparecer un cartel. Ah, ya estamos en vivo. Saludos y bienvenidos. Estamos hoy en nuestro webinar de promo de Leusis, como todos los jueves. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Valentín a Bálsamo. Encantada, Valentín, de que estés con nosotros por acá. Él Gracias, tiene, Sol. él tiene un tema, ¿no?, que se llama el cuerpo imaginal, ¿no? Pero antes de comenzar la presentación, quisiera presentarse para quienes no lo conozcan. Valentín tiene estudios de psicología en la Universidad de Mendoza, Argentina. Está formado en psicología analítica junguiana en el Instituto de Leusis. Además, está cursando la formación en terapia sistémica familiar y tiene formación en terapia estratégica breve en el Instituto Sistémico Integrativo ITSI. Es consultor psicológico, tiene formación en medicina china clásica, es instructor de Kung Fu y Qigong y actualmente trabaja en una empresa como consultor de negocios y dirigiendo su propio equipo comercial, además de, por supuesto, su consultorio privado. Bienvenido, eh, Valentín. Bueno, gracias, Sole, y bueno, y todo el Instituto Leusis por abrir el espacio. Buenas tardes a quienes estén oyendo y a quienes vean después por diferido la clase o charla, vamos a decir charla, la conversación. Así que bueno, estamos para comenzar, ¿no? Ujú, Perfecto. Bueno, hoy quiero compartir una pregunta muy sencilla, aunque no tengo una respuesta simple. Suele ocurrir con con las preguntas sencillas a veces. Que es ¿dónde habita una imagen psíquica? No voy a intentar demostrar que Jung y la medicina china dicen lo mismo. Les presento también un poco el tema de hoy, es poner en diálogo, en conversación, ciertos conceptos de de la mirada junguiana, de la psicología analítica, con algunas ideas y concepciones de la medicina tradicional o la medicina china clásica, ¿sí? Entonces, bueno, mi propuesta es un poco más modesta, justamente tiene que ver con poner estos dos mapas en diálogo para escuchar mejor una experiencia que muchas veces llega a nosotros mismos o a algún espacio de diálogo terapéutico, llega con imagen y con cuerpo al mismo tiempo, ¿sí? Podemos pasar a a la segunda filmina, Sole, si querés. Bien. Entonces aquí tenemos tres, tres situaciones, ¿no? Opresión en el pecho, contracción, el diafragma, y alteración del ritmo, en este caso el ritmo cardíaco. Entonces, antes de definir nada, pensemos en una experiencia común. Por ejemplo, recibimos una noticia difícil y decimos, se me cerró el pecho. Entramos a una situación o realizamos una acción que nos da miedo y sentimos que el diafragma se contrae o que las rodillas pierden su fuerza, su sustento, o recibimos un gran susto y de repente perdemos el control de esfínter, ¿no? Recordamos algo doloroso y se nos cambia el ritmo respiratorio. Digamos, son momentos en donde la experiencia no aparece primero como una teoría, sino que aparece como una presión, como un cambio de temperatura, como un impulso, como una sensación de nudo en la garganta, como falta de aire, em, o como una imagen. Y después viene la elaboración, la explicación. Después intentamos explicarla. Entonces, bueno, para quienes estén escuchando, si resulta cómodo, podemos hacer una prueba empírica, una comprobación muy breve, sin cambiar nada, así como están en este momento. Noten dónde sienten ahora, por ejemplo, el peso de su cuerpo, tal vez en los pies, en la espalda, en la mandíbula. No buscamos encontrar un problema, claro está, sino reconocer que en el cuerpo em, ya estaba hablando antes que yo hiciera esta pregunta, probablemente. Entonces, vuelvo a la pregunta.
la mente provoca algo en el cuerpo provoca una imagen, o a veces estamos frente a una sola experiencia que se muestra en dos lenguajes. No quiero resolverlo todavía, solo quiero que sostengamos la pregunta y también acá un disclaimer, ¿no? Por las dudas. Que una sensación tenga un significado posible no quiere decir que todo síntoma sea simbólico, ¿sí? Muchas veces el cuerpo necesita de una atención idónea a nivel clínico, médico, y la lectura de sentido, ¿sí? Esta cuestión teleológica que la psicología analítica nos propone, eh, digamos, es una suma, no reemplaza una debida atención o un debido cuidado, ¿sí? Bueno, hecho ese disclaimer, pasamos a la filmina 3, Sole, por favor. Les pido disculpas por la voz y quizás si interrumpo para sonarme la nariz, pasa que estoy un poco resfriado, ¿sí? Bueno, ¿por qué hablamos de resonancia y no de identidad? Para hacer este cruce entre estas dos líneas, estas dos visiones, estas dos concepciones, teorías, ¿no? Necesitamos tener bien presente una regla que relación no significa identidad. Por ejemplo, ya lo vamos a ver bien, pero qué significa, pero el Jung, ¿sí? Que tiene que ver con el alma que los chinos le asignan al hígado, no corresponde al ánima, el Po no corresponde a la sombra junguiana, y el Chi, por ejemplo, esta mal llamada energía vital, no corresponde a la libido, ¿no? Tenemos que entender que cada concepto nace dentro de una tradición, una lengua y una práctica diferente, ¿no? Si los igualamos, podemos perder precisión, ¿sí? Pero si no los ponemos nunca en conversar, a conversar, pensar que conversar es, en su significado etimológico, es ir juntos hacia, ¿no? Eh, Podemos perder una interesante oportunidad de pensar quizás algunas cuestiones desde una imagen distinta, desde una forma metafórica distinta. Bueno, yo estoy seguro que acá nuestro profesor, maestro carretero, eh, nos podría explicar muchas bondades de la metáfora para explicar diferentes cuestiones. Pero en fin, volviendo, pensemos en dos mapas de una misma ciudad, ¿no? Uno por ahí nos muestra las calles, donde están los hospitales, los centros de salud, la municipalidad, las casas de gobierno, avenidas, lugares importantes. Y otro mapa nos muestra, por ejemplo, algo topográfico, no sé, desniveles, ríos, zonas de riesgo. Claramente ninguno es la ciudad completa. Este, y sería absurdo decir que un río es una avenida. Sin embargo, al mirar ambos mapas puede ayudar a orientarnos mejor. Entonces, perdón la insistencia, ese es el tipo de diálogo que les propongo hoy. Por eso vamos a trabajar la idea de la resonancia. Una resonancia dice, esto me ayuda a escuchar aquello, esto me ayuda a escuchar aquello, pero no dice, esto es exactamente lo mismo. Jung nos ofrece herramientas para pensar el símbolo, el arquetipo o la individuación. De hecho, Sole, no sé si recordarás que Jung hace una analogía en cuanto al arquetipo de que es el órgano psíquico, ¿no? Hace esa Sí, comparación. está vínculo del arquetipo y el instinto, ¿no? Sí, El llamado del cuerpo hacia algo. exactamente. Entonces, la medicina china ofrece una cartografía tradicional de sustancias vitales, funciones, órganos, espíritus, una visión más dinámica y energética del funcionamiento del cuerpo, del individuo, en relación, en consonancia con las leyes del cielo y de la tierra. Miren qué metafórico la mirada de los chinos. Un microcosmos dentro de un macrocosmos,
un jardín interior dentro de un gran jardín, que es el universo, que obedece a algo que se llama el Li, la pauta natural, o lo que también se conoce como el Tao. Bien. En El secreto de la flor de oro, que es un libro de Jung y Wilhelm, Jung advierte sobre copiar de manera directa una práctica oriental. Entonces, volviendo a esto de la resonancia y estos dos lenguajes, la idea o la tarea no es imitar, sino traducir con sumo cuidado y atención lo que la experiencia milenaria de un pueblo con una cultura totalmente distinta nos puede despertar en nuestro propio contexto, ¿sí? Pasemos a la próxima filmina, por favor. Sole. Entonces tenemos dos mapas, dos cartografías de una experiencia encarnada, podemos decir, ¿no? Por el lado izquierdo tenemos la mirada junguiana, con tres conceptos fundamentales. La mirada analítica, ¿no? Símbolo, arquetipo, individuación. Y del otro lado, algunos conceptos chinos em, que representan diferentes sustancias o espíritus u órganos, ¿sí? El yin tiene que ver con la esencia, el chi como esta fuerza dinámica que moviliza, le podemos decir entre comillas energía vital, Shue que tiene que ver con la sangre, ¿sí? La sangre no es simplemente sangre en medicina china. Los Yin Ye que tienen que ver con líquidos orgánicos, Wu Shen que tiene que ver con los cinco espíritus y San que tiene que ver con los órganos, ¿sí? Los órganos eh, que producen esencia, porque los chinos van a hablar de Sang Fu, ¿sí? Los órganos y vísceras, ¿sí? Entonces, en el centro tenemos la ampliación, ¿no? Ese es el puente, que no nos va a borrar diferencias, sino que nos permite preguntar qué ilumina cada mapa de una misma experiencia vivida, ¿no? Entonces la idea, vuelvo a insistir, que quiero dejar hoy es esta. Cuerpo e imagen pueden escucharse de forma mutua, simultánea, siempre que, por supuesto, si vamos a usar marcos referenciales distintos, conservemos el rigor y los límites, ¿no? De cada tradición. Si no, porque si no se hace una mezcolanza que nada, puede complicarnos y perdernos un poco. Esto un Pasemos a la... poco, ¿no? Dentro del marco del término símbolo, que es un término tan importante dentro de que menciona Jung, ¿no? Para entenderlo. La imagen como un símbolo, la imagen y su multiplicidad de significaciones y el cuerpo como portador de alguna manera de esa imagen, o la imagen como espejo del cuerpo, ¿no? Más Tal bien. cual, Ujú. tal cual. Una Así es. pregunta que cuando mencionabas el chi, perdón, el Sí, segundo, y lo relacionaba a esta energía vital, ¿podríamos pensar un poco en la libido junguiana bajo este término? Claro, sí, tomando las diferencias, pero podríamos asimilarla a ella. sí, naturalmente es el concepto que más se acerca, sobre todo por esta cuestión dinámica de transformación, de apertura, de cierre, de comunicación con lo interno y con lo externo, de movimiento dinámico transformador, pero que también, si se estanca, origen de la enfermedad, ¿no? Es un Entiendo. sistema. El chi, al igual que la libido, funciona dentro de un sistema, ¿sí? Si lo pensamos en los términos de esta invitación a pensar la energía psíquica o la energética psíquica que plantea Jung desde la termodinámica, ¿no? Sí, Así pasa igual. que Ujú. excelente lo que trae Sole, porque bueno, es justamente sí. Ahí más adelante lo vamos a conversar más en detalle, pero sí. Bien, lo psicoide, la libido y el chi. ¿Viste? Entonces, empecemos por la base, ¿no? ¿Cómo pensó Jung una zona donde lo psíquico y lo corporal todavía no están completamente separados?
Y en esto, por ahí si alguien que ha tenido formación psicoanalítica eh, eh, hago una salvedad. Esto no está hablando de la pulsión como concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? Es otra cosa. Pero puede tener también su resonancia, pero es otra cosa. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, el espectro psicoide, ¿no? Jung usa la imagen de un espectro. El espectro es usado muchos autores usan el espectro. Por ejemplo, hay uno muy interesante, Ken Wilber usa el espectro de la luz también para hablar de la conciencia, el espectro electromagnético, claramente inspirándose en Jung, ¿no? Pero bueno, Jung usa la imagen de un espectro. Pensemos en la luz, hay zonas que vemos y hay otras que no, pero siguen perteneciendo al mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un espectro eh, dentro del espectro psíquico, lo que llamaremos el polo infrarrojo, ¿no? Donde vamos a encontrar el instinto, las reacciones fisiológicas, los procesos neurovegetativos, ¿no? Pensemos en el sistema nervioso a nivel simpático, parasimpático, ¿no? Y en el otro lado, en el polo ultravioleta, tenemos la imagen, ¿sí? El espíritu, ¿sí? La idea, una representación. Y entre ambos no hay una pared, hay una graduación, ¿sí? Tenemos desde un estado más primordial, más material, hacia un estado más sutil, ¿sí? Esto es algo que también en la mirada china está, en esto que ellos denominan los tres tesoros o el Sanbao, el Yin Qi Shen, distintos estados de agregación de la materia o distintas formas en que el chi se expresa. Pero bueno, no los quiero perder tampoco con eso. Entonces tenemos una graduación. Una misma situación puede aparecer como un sueño, como una emoción, como un impulso, como una tensión muscular, como un cambio tanto para arriba como para abajo del ritmo cardíaco, una taquicardia, una bradicardia. No porque todo sea idéntico, sino porque la experiencia humana claramente no se organiza en compartimentos perfectos, ¿no? Hay una relación constante. Pensemos en alguien que tiene un sueño persecutorio, por ejemplo, que literal lo están persiguiendo en el sueño. En el sueño hay una imagen y al despertar, abruptamente, tiene taquicardia, está todo sudado y está tenso. También puede quedar una emoción y una pregunta para el día siguiente. ¿Cuál de todas esas partes es la verdadera? Todas forman parte del mismo fenómeno, aunque cada una claramente necesite un modo distinto de comprensión y em, y de atención, ¿no? Entonces la palabra psicoide nombra el límite de nuestras categorías. No significa mitad psíquico, mitad físico. Significa que así como bueno, por ahí esto es más de la psicología analítica, cada complejo tiene un núcleo arquetípico, pero bueno, si bien significa que en la raíz del arquetipo, las palabras físico y psíquico ya no alcanzan, no nos sirven para describir lo que ocurre, ¿sí? Un Entonces Jung poco relaciona los bordes, ¿no? Podríamos hablar del borde, de estar en lo, el en lo, borde, limi- lo lo liminal. liminal, sí. Ujú. Entonces Jung relaciona estas hipótesis con la idea del unus mundus, así como el cuerpo imaginal tiene que ver con el unus imaginalis, em, esto tiene que ver con el unus mundus. Digamos como que una realidad subyacente en la cual materia y psique son dos aspectos de una misma cosa. Em, es una propuesta excelente que nos aporta el modelo junguiano para pensar la realidad. No es claramente un mapa biomédico ni una afirmación de laboratorio, pero sí es un modelo que nos sirve para pensar y pensarnos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para nosotros mismos, para un encuentro terapéutico, para un diálogo.
y claramente nos sirve para no apurarnos a tomar decisiones acerca de que una experiencia es solo mental o solo corporal. Nos invita a primero observarnos, o primero observar cómo se presenta. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, Sole. Bueno, acá, lo que nos traías. Entonces tenemos dos lenguajes de la transformación, ¿no? ¿Por qué digo el lenguaje de la transformación? Jung en su tomo 5 Símbolos de la transformación de la libido, habla del alivio como una energía que transforma. Bueno, entonces tenemos un segundo puente. Jung, diferenciándose de su maestro Freud, que tenía una concepción del alivio como meramente energía sexual, sobre todo a partir de lo que desarrolla en la teoría sexual de la libido. eh, ya no la reduce únicamente Jung, ¿no? a la sexualidad, sino que habla de una energía psíquica capaz de transformarse, de cambiar de dirección, de forma. En el pensamiento chino, el chi nombra procesos justamente de transformación, sin separarla de manera tajante de la materia, sin separarla de la actividad, sin separarla de la vida, ¿sí? No conviene traducir al chi, como les decía, como una energía física medible, ni como una sustancia invisible. Es un concepto muy propio de la cosmología china. Quizás quienes escuchan y han practicado Qigong me pueden decir efectivamente que han sentido el chi, pero sin embargo no lo han visto. Bueno, hay un filósofo digamos, posterior a Confucio, eh, Shang Sai, sí, creo que es, que justamente hablaba del chi como en términos de condensación y dispersión, ¿no? Entonces esta imagen nos permite pensar un movimiento. Lo que se condensa se materializa, toma forma, y lo que se dispersa se vuelve más sutil. Pero ojo acá, porque esto no dice que chi y libido sean lo mismo, ¿eh? Lo que sí comparten como imagen es esta cuestión del cambio, de la circulación, de la concentración, de lo que se bloquea, de lo que se transforma. Bien, otro concepto que por ahí es más conocido tiene que ver con el yin y el yang, que nos agregan otra idea, que es que el movimiento necesita polaridad, ¿sí? Descanso y actividad, día y noche, adentro y afuera, contención y expresión, pensamiento, sentimiento, karma, dharma, ánima, animus, ¿no? Lo podemos pensar así también. Jung llamó, tomando a Heráclito, en antrodiomía, al giro por el cual un extremo puede transformarse en su contrario, ¿no? Entonces, yin y yang y en antrodiomía son una resonancia también que nos puede servir a esta indagación que estamos haciendo. Diciéndolo por ahí en palabras más cotidianas y llevándolo a la experiencia humana, cuando una sola forma de vivir ocupa todo el espacio, el sistema suele buscar la forma contraria. Mucha, mucho de algo termina en poco de algo después. Mucha expansión nos puede pedir recogimiento. Mucho control puede terminar después como una irrupción desordenada. Claramente la idea acá no es etiquetarnos o etiquetar a una persona, sino es observar qué polo quedó sin lugar, qué se dice en la contraparte de un movimiento, ¿no? Por ejemplo, una persona que sostiene el control y la actividad durante meses, un corredor, un maratonista, por ejemplo. En el primer caso, la persona que sostiene el control durante meses, un día no se puede levantar.
Entonces no decimos que una teoría va a explicar todo, sino que decimos que el cambio de polo merece ser escuchado. ¿Qué hay con ese que no se puede levantar? Y en un ejemplo más concreto, más burdo, este maratonista que corre, 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 en algún momento va a tener que parar, va a necesitar agua, va a necesitar reposo, ¿no? Este ritmo, esta teoría del ritmo, todo lo que sube baja, todo lo que baja en algún momento sube, los ciclos, ¿sí? Ahí es donde hay mucha resonancia. Pasemos, Sole, porfa, a la otra filmeo, si no me detengo acá. Bueno, preparando esta clase, la conversación, em, encontré algo en Bonne France, en que hace tomando los 365 puntos de acupuntura oficiales, tradicionales, ¿sí? Los 365 puntos de acupuntura, ella habla de las 365 deidades del cuerpo. Muy interesante, muy interesante. Podemos leer entonces esta imagen como que cada zona del cuerpo posee una cualidad, ¿sí? Una cualidad encarnada, una cualidad vivida. De hecho, los puntos de acupuntura, muchos tienen en su nombre una metáfora, una poesía, una imagen, describen algo que va más allá. Muchas veces simplemente describen una referencia anatómica. Pero, por ejemplo, hay un punto llamado vejiga 60 que se llama Kunlun, que justo se encuentra em, posterior al malleolo externo del pie, al malleolo, al huesito del tobillo, ¿sí? Kunlun es una montaña emblemática de China, es una montaña taoísta, celeste, donde creo que vivía un inmortal. Y es el nombre que se le utiliza para describir el malleolo del pie, ¿sí? Entonces el punto vejiga 60 se llama Kunlun. Podrían haber puesto otro nombre, pero eligieron poner el nombre de una montaña. Curioso. Súper poético, ¿no? Súper poético. Son Súper poético. imágenes. Cuando hablas de imágenes, imaginar las partes del cuerpo con esas metáforas, ¿no? Son imágenes también. Sí, sí, bueno, hay un abordaje que se llama. eh, se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, entonces podemos pensar que cada zona del cuerpo, como decía, tiene una cualidad. Y claramente está que el estómago no se siente igual que el pecho, la garganta no se siente igual que las piernas. Cada región, les invito a pensarse, tiene su ritmo, su tono, su temperatura y su propia manera particular de llamar la atención. Von Franz va a vincular estas imágenes, estas figuras, con la percepción endosomática, ¿sí? Es decir, con la capacidad de sentir el cuerpo desde adentro. Antes de decir estoy triste, alguien puede decir siento peso en el pecho, siento presión en el pecho, en el tórax. Antes de decir tengo miedo, alguien puede decir me corrió, acá decimos en el argentinismo, me corrió un chucho de frío, me corrió una corriente de frío, un temblor, un espasmo. ¿Se ve? Esta percepción, a medida que uno va creciendo, la va pudiendo ubicar más, pero es bien concreta. A ver, cuando tenemos hambre lo sabemos, cuando una respiración nos queda corta también, cuando una postura deja de ser cómoda también. La interpretación viene después, pero primero tenemos una señal, algo del polo infrarrojo que emerge, ¿sí? Esta forma de pensar en las deidades del cuerpo, estas 365 deidades del cuerpo, nos da un plano imaginal, ¿no? A estas señales internas, ¿sí? En su seminario sobre sueños infantiles, es una obra de Jung, lamentablemente está solo en inglés, pero Jung recuerda que algunos sueños pueden tomar material de una fuente corporal y que una conmoción física, o lo que podríamos decir un trauma, puede ser transformada psíquicamente. Y esto no demuestra que toda imagen tenga un origen somático, ojo, pero sí mantiene
abierta esta circulación en ambos sentidos, ¿no? Dicho esto, y habiendo presentado este marco con sus salvedades, bueno, vamos a entrar en el mapa de lo que los chinos llamaban el Wu Shen o los cinco espíritus, ¿sí? Solo pasemos a la próxima. Como les decía, Wu este, significa cinco y Shen espíritu. Bien. En el modelo chino clásico, tal vez alguno ha escuchado alguna vez la teoría de los cinco elementos o los cinco movimientos, las cinco fases. Em, ¿Qué es un mapa de resonancia? Porque un elemento está relacionado con muchas cosas, pero ahora nos vamos a enfocar en el cuerpo humano, ¿no? En la psique. Em, la vida psíquica no se ubica en un único lugar. Se distribuye en cinco funciones, en cinco aspectos, en cinco formas en que tiene la vida de expresarse, que están relacionadas con los cinco sang, con estos cinco órganos: corazón, hígado, pulmón, vaso, riñón. ¿Sí? Cuando digo corazón, hígado, vaso, pulmón, no hablo solamente del órgano anatómico, de la biomedicina, de una anatomía descriptiva, sino hablo de sistemas funcionales, concepciones energéticas. Los chinos no veían la anatomía, veían la función, ¿sí? La relación. Muchas veces ocurre que cuando uno da un diagnóstico energético chino, la persona dice, ah, pero ¿qué tengo una enfermedad en el hígado? No, es una descripción, es una forma propia que tienen los chinos para describirlo. Tener, por ejemplo, estancamiento del chi hepático, que es un síndrome de la medicina china, no significa que tengas estancado el hígado, ¿se ve? En términos de medicina alópata, en términos de medicina occidental. Pero bueno, el mapa sería el siguiente. El Shen es el corazón, el Hun es el hígado, el Po es el pulmón. Es como Po, el de Kung Fu Panda. Por ahí les resuena después, cuando hablemos de Po, por qué Po es Kung Fu Panda. Bueno, el Ji, que tiene que ver con el vaso, y el Shi, que tiene que ver con el riñón. ¿Sí? Entonces no es que son cinco personajitos encerrados en cajas, sino que son formas relacionadas de estar presente, formas de imaginar, formas de sentir el cuerpo, de elaborar y sostener la voluntad, ¿sí? El propósito. El Shen es el emperador. Y acá les voy a traer otra imagen de un texto antiguo chino, Wu Zhen, creo que es del 700 antes de Cristo, donde mencionaba las cinco cosas que hay que hacer para poder tener una buena vida. En primer lugar decía que había que hacer ayuno físico y mental, tener buenas relaciones, comer de forma prudente, tener actividades de ocio y sobre todo tener alegría de vivir, disfrutar, para que el corazón esté tranquilo, para que el Shen esté tranquilo, que es el emperador. Los chinos, sobre todo la China dinástica, le daba, el emperador era el enviado del cielo, para que el emperador pueda estar bien, pueda vivir una vida con propósito, es decir, para que el corazón pueda seguir una vida auténtica con propósito, tiene que estar vacío y se tiene que vaciar para poder recibir el influjo del cielo, es decir, del Tao, esta pauta natural. Si el corazón está distraído, si los otros órganos que asisten al emperador, porque los chinos después le dan a los órganos distintos cargos ministeriales, el general, el ministro de los granos, ¿no? Son muy buenas esas imágenes. Bueno, entonces, volviendo a la presentación, podemos imaginar estas funciones como una orquesta, ¿no? Una da centro, otra se abre al movimiento, una registra el cuerpo, otra elabora, ¿sí? Y otra sostiene la continuidad, la especie, ¿sí? Si una se desordena, como están íntimamente relacionadas, las demás van a responder y empiezan los desequilibrios. Por eso el mapa no lo vamos a usar para encasillar a alguien, sino para entender las relaciones o la entramada complejidad de relaciones que hay. Bien, Sole, sí, pasemos a la próxima filma. Bueno, el Shen, el corazón, el fuego.
De alguna forma, Shen describe claridad, brillo, ¿sí? De ahí que tenemos puntos como, eh, por ejemplo, Shen Men, que significa la puerta del espíritu, Shen Ting, ¿sí? Em, Hay muchos puntos de acupuntura que reciben el nombre Shen, ¿sí? Shen algo. De nombre Shen, de apellido algo. Entonces, el Shen tiene que ver con la claridad, con la conciencia, con el afecto, con la capacidad de estar presente. Por esta razón que les decía que el Shen recibe la imagen del emperador. No porque controle cada detalle, sino porque da orientación al conjunto de órganos y de emociones y de funciones, ¿sí? Entonces la pregunta que nos puede traer el Shen es, ¿estoy realmente acá? Podemos estar en una habitación y sin embargo sentirnos dispersos, agitados o sin un centro, ¿no? El Shen nos puede decir, estás fuera de tu centro o te puede decir, bienvenido al centro, ¿no? Claramente, acá desde la etiología y la forma que tienen los chinos de concebir la salud, presencia no es productividad, no es rendimiento. Una persona nos puede contestar, no sé, multitasking, miles de mensajes, tomar decisiones, parecer que es eficiente, pero internamente estar súper ausente. También puede hacer muy poco y estar profundamente presente, ¿no? Pensemos en esto que hablaban, las que les mencionaba recién, del ayuno, ¿no? Del hacer poco. El Zen los invita entonces a notar la calidad de esa presencia, ¿sí? La cualidad, no la cantidad de actividad. Jugando con estas resonancias, con este diálogo, podemos pensar esto que la psicología analítica nos habla como la función integradora del sí mismo con la conciencia. Pero Zen no es self. El Zen junguiano abarca la totalidad de la psique, el consciente y el inconsciente. Entonces, este paralelo nos sirve para pensar un centro y su capacidad de coordinar, ¿no? Eh, desde el diagnóstico chino, cuando el Shen pierde su función, pueden aparecer estos síntomas como la agitación, el insomnio, la desorientación, y en patologías más graves, en algunas que tienen que ver con, bueno, no voy a caer en el tecnicismo, pero está asociado a las patologías del Shen con cuadros más severos a nivel mental como las esquizofrenias, ¿no? Entonces no son claramente diagnósticos automáticos que podemos hacer acá, pero sí son orientaciones que nos ayudan mucho a escuchar dentro de este sistema. Eh, Pero bueno, pase- pues como conciencia, ¿no? Este término de claridad, autoconciencia, sí, regidor, sí, interesante. sí, como coordinador, como centro que reúne, que integra. Pasemos a la segunda, que tiene que ver con el Jun. Esta es la que muchos tenemos complicados. El Jun se relaciona con el hígado y la madera. Su palabra clave es movimiento. El movimiento de los sueños, de la imaginación, de la creatividad, de la proyección hacia el futuro. Una pregunta que les puede servir para recordarlo es, ¿qué imagen quiere ponerse en movimiento? A veces una persona no está vacía de deseo, sino que está sin imagen para orientar ese deseo. No sé si me explico. Esto se ve, por ejemplo, si alguien dice, sé que necesito un cambio, pero no puedo imaginar hacia dónde. No se trata de falta de voluntad, necesariamente. Puede faltar una escena posible de un futuro asequible, un sueño, un dibujo, una fantasía espontánea. Pueden ofrecernos quizás un primer movimiento, claramente sin resolver todavía el camino, pero sí un primer movimiento. Entonces, volviendo, Jung no es ni ánima ni animus,
puede resonar con el mundo imaginal y con la relación entre el yo y lo inconsciente, pero pertenece a otra cartografía. En los textos clásicos, los chinos le dan al hígado mucha responsabilidad de los sueños. De hecho, ellos tienen una descripción de ciertos símbolos oníricos como síntomas diagnósticos para algunas patologías del HUM, del hígado. Otra imagen que tienen los chinos para ver el hígado es como un general de guerra. Y como bien sabemos, en el mundo, muchas veces los generales se pueden volver poquito tiránicos e ir en contra de los planes del emperador. Entonces el hígado es relacionado con la frustración, con la ira contenida, controla los tejidos, músculos y tendones, entonces se relaciona con la rigidez, los ojos rojos, cómo se le ponen los ojos a alguien encolerizado, ¿no? Con la pérdida de visión física y a nivel metafórico. Entonces podemos usarlo como pregunta. ¿Hay algo que no encuentra dirección? Esta pregunta, claramente, esta respuesta tiene que surgir de la persona, no desde la teoría. Acá la intención no es hacer una cama de Procusto con este conocimiento, sino justamente invitar, usar estas imágenes para que surja un nuevo saber o una nueva forma de explicar o de comprender aquello que aparece. Pasemos a la próxima, Sole, por favor. Y indícame cómo estamos de tiempo. Bueno, estamos en el borde, pero todavía tenemos unos 5 minutos. Ok, me va a quedar a la mitad. Ay, Voy a meterle pata. Bueno, entonces el Po se relaciona con el metal, con el pulmón. Es el aspecto más pegado a la vida corpórea. Tiene que ver con la sensación, con el apego, con el tacto, con el reflejo, con la respiración, con la piel, con los límites del cuerpo. La pregunta que nos trae, por ejemplo, este órgano o este espíritu, ¿qué está sintiendo el cuerpo antes de que yo pueda explicarlo? El Po nos recuerda que muchas experiencias comienzan como una impresión física muy simple, ¿no? Como apretar, soltar, contener, retirarse, ¿sí? Es el límite, es el movimiento en un espacio compartido con otros, pero que define también los propios límites de mi cuerpo. Bueno, también aparece en la experiencia del límite, ¿no? Entonces, como les decía, esta cuestión de una persona a veces se adelanta o se retrae antes de que pueda conceptualizar esto es demasiado, esto me superó. O la respiración se torna superficial cuando todavía no hay palabras para decir hasta acá o tengo miedo. Claramente estas reacciones no entregan por sí solas un significado, pero nos dan una pista, una pauta. Mm, Pensando en la psicología analítica, en en este órgano preferiría hablar, por ejemplo, de una dimensión somática o instintiva de la experiencia. Mm, no voy a decir que el tejido guarda recuerdos de manera literal, aunque la idea de la coraza corporal viene de otra tradición clínica, eh, Wilhelm Reich, pero podemos dialogar, ¿no? Con este mapa y con estas corazas, ¿sí? En la medicina china el pulmón se asocia con el duelo y la tristeza. Bueno, de hecho, en su librito, bueno, lo tengo que buscar, pero en su libro Anima Animus, Emma Jung hace un comentario cuando habla del ánima que muchas patologías pulmonares tienen que ver con estados de tristeza, de duelo. Entonces, esta asociación nos puede ayudar a preguntarnos por pérdidas, pero claramente no es válido decir que toda opresión torácica sea un duelo.
Bien, vamos con la próxima filmina, Sole. Bien, el Ji se relaciona con la elaboración, ¿sí? El Ji es el espíritu del vaso. Para los chinos el vaso vendría a ser lo que para la medicina occidental vendría a ser el páncreas. Entonces, clasificaciones más actuales al vaso chino le dicen vaso páncreas, ¿sí? Como para que entiendan, ¿sí? O sea, como que el vaso sería el encargado de la digestión. Bueno, el Qi se relaciona con el vaso, con el elemento tierra. Pensemos en la tierra como el centro, arriba el fuego, el corazón, en el centro la tierra y abajo el agua, el riñón. Si lo pensamos también en esta cuestión de Trinidad, cielo, hombre, tierra, ¿sí? O también, si lo pensamos en estados de agregación de materia, Yin, Qi, Shen, ¿sí? Esencia, esencia primordial, energía, movimiento, Shen, espíritu, conciencia. Ok. Entonces, el G tiene que ver con la reflexión, con la intención, con la capacidad de elaborar. La imagen es súper interesante a nivel pedagógico porque así como el vaso transforma y transporta el alimento, el G transforma y organiza ideas. Porque pensar de alguna forma también es digerir. De hecho, los chinos van a decir que una persona con mucha rumiación mental, con ideas obsesivas, tiene un problema en el vaso, en la digestión. La pregunta sería entonces, ¿puedo elaborar esto o lo sigo masticando sin fin? ¿No? Todos conocemos la rumiación mental, el ida y vuelta, ese pensamiento medio parasitario que se queda enroscado y dale y dale y dale. Entonces, volver una y otra vez con el mismo pensamiento sin llevar una nueva comprensión sería justamente un ejemplo de cómo el vaso puede fallar en la digestión, ¿no? Como ejemplo, leemos un mensaje 25.000 veces, imaginamos 20 respuestas y no tomamos ninguna decisión, ¿sí? Hay mucha actividad mental, pero no hay transformación. La imagen de digerir justamente ayuda a distinguir, pensar de elaborar. Elaborar cambia la forma de aquello que recibimos, ¿sí? En clave analítica, esto puede resonar, por ejemplo, con las funciones cognitivas del yo y con la organización de la experiencia. Entonces, en vez de, por ejemplo, diagnosticar demasiado rápido, podemos usar un ejemplo cotidiano, una idea que no termine de elaborarse, ¿no? Primero comprendemos la experiencia y después, si hace falta, la profundizamos. A veces, ¿sí? Una idea fija, rígida, tiene que ver con que no se está terminando de digerir algo de la realidad. Bueno, último órgano, que es el yin, que tiene que ver con la voluntad, el raíz. La raíz, el riñón es un órgano fundamental para la mirada china. Se relaciona con el riñón, con el agua, con el número uno, con el movimiento, eh, con la esencia, ¿sí? Con lo heredado de nuestros padres, con la esencia de la especie. Tienen un punto muy interesante los chinos en la zona de la espalda, a nivel de lumbar 2, que se llama Mingmen, que es la puerta de la vida. Para los chinos, desde los riñones emerge un poco la vida, ¿no? Es el fuego que sostiene, uno de los fuegos que sostiene la vida. Entonces, el Qi tiene que ver con la continuidad, con la voluntad, con la capacidad de sostener una dirección profunda. Está en constante comunicación con el emperador, con el corazón. Sin un propósito claro, es difícil sostenerse, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué me sostiene cuando el entusiasmo baja? ¿No? Claramente no es la fuerza de voluntad del ego que obliga y controla. Tiene que ver con una voluntad más silenciosa, ligada a cierta raíz, ¿no? La tradición china asocia el riñón con el miedo, con el sobresalto, y el miedo justamente puede detener el movimiento. Pensemos en el estrés postraumático, por ejemplo, o estos sustos que por ahí tenemos cuando tienen los niños a veces cuando tienen susto repentino o pánico y se hacen pis encima. O este también puede informar
donde necesitamos cuidado, ¿sí? Apoyo o tiempo. Por eso, integrar el miedo no significa dejar de sentirlo, puede significar escucharlo sin obedecerlo automáticamente. Porque el miedo naturalmente está para algo, nos puede marcar un peligro real, pero otras veces también nos puede señalar el umbral de algo nuevo. Entonces, el Shi nos muestra esta capacidad de permanecer en relación con esa información, ¿no? Y sostener un paso posible. Esto, por ejemplo, lo podemos relacionar con el proceso de individuación, ¿sí? Pero claramente el Shi no es ni individuación ni pulsión de vida, ¿sí? Conviene hablar más de voluntad, de raíz, de orientación vital, pero es un puente que podríamos trazar. Sí, Sole. Poco la voluntad también la mencionaba, bueno, Nietzsche y también Jung con este tema de la decisión, de la acción, podríamos verlo así ya, ¿no? El puesto del miedo, o sea, la determinación la colocas allí, ¿no? A ver. Sí, tal cual. ¿Cómo venimos? No sé si hay algún comentario o algo, si estoy siendo claro. Bueno, ahorita tenemos que cerrar porque ya se nos fue el tiempo del webinar, pero de verdad que está bien interesante. Yo te propongo, Valentín, que la siguiente parte la podamos hacer en un segundo espacio. Siempre se están abriendo todos los jueves y podemos coordinar porque de verdad que hay mucha información que quedó. No sé qué te parece. Sí, nos quedó casi la Y mitad, coordinamos. un ejercicio, así que No, es un tema súper amplio, ¿no? E interesantísimo, ¿no? Yo me quedé fascinado observando incluso las correlaciones, ¿no? Entre el símbolo del color, el símbolo del material, el metal, madera, con la imagen del cuerpo, es una belleza. sí. Bueno, no sé si te parece que cerremos o si habilitamos 2 minutos si surgió alguna pregunta o comentario. Si no, Voy a ver coordinamos. si hay algún comentario. Hay unos saludos que te están haciendo. Mayani Rangel te manda muy interesante y dice que sí, que quiere la continuación. Tenemos un estudiante por acá. Están saludando que está muy clara la conferencia. Hay varios agradecimientos y te saludan, ¿no? Y piden la segunda parte. Bueno, 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 bueno. Un gusto. Sí, tendremos que coordinar y después, no sé, Sole, para la presentación tienen que por ahí unirse a la sala, al grupo de School No, no, de... no, la grabación va a quedar en YouTube, en el YouTube de Leusis. Como siempre, tenemos allí una página donde subimos todo el material. Lo ven en Facebook y después lo ven en YouTube. Ok, y por si alguien quiere el archivo, el PDF, para que puedan acceder, lo dejamos ahí en YouTube, no sé. Bueno, sí, se puede compartir el PDF por el grupo de afianzamiento, por el grupo de las clases de Leusis, porque Ujú. como estos son webinars públicos, entonces se pueden compartir por el grupo de Leusis. Y Bueno, yo me puedo encargar de compartirlo. No te preocupes. quien lo quiera lo pide. Bueno, Sole, gracias. Gracias a ti, de verdad, bellísima la exposición. Y bueno, quedamos pendientes con todos los compañeros para una segunda parte. Eh, y nos vemos entonces, próximamente estaremos coordinando y les avisamos por el EUSIS la fecha. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Feliz noche. Y bueno, recordarles como siempre que tienen todavía tiempo de ingresar a la formación en terapia sistémica del EUSIS y nos vemos pronto.